Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otra emisión más al Trader Noob MX. Corroborando audio para que todo vaya bien. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver cómo poder llegar a entrenar tu estrategia mediante... Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otra emisión más. Estoy corroborando audio. Ahí está. Corroborando, tener un dinerito que puedas arriesgar en el mercado y sin que puedas sufrir alguna pérdida. Y pues como todo el video vamos a iniciar leyéndote el descargo de responsabilidad. No caigas en estafas, no tengo grupos, no vendo cursos, no contesto mensajes que no sean mis redes sociales oficiales, no administro cuentas, no pido dinero, no doy consejos de inversión, no tengo administradores, no doy clases privadas. Los únicos grupos que tengo son los públicos en las redes sociales. Esto para evitar de que nos vayan a ver la cara de Watts, ya que como todos saben somos noobs y venimos aquí a aprender una estrategia o las estrategias que ustedes me propongan. Vamos iniciando aquí en la plataforma de BinX. Estaba probando una nueva estrategia con el MACD. Oigo que es muy sonado el MACD, ya que es una estrategia que da muy buenos rendimientos, ya que conlleva unas medias que te ayude a ver el cruce de tendencias, la direccionalidad y la fuerza de un movimiento. Estaba viendo el precio del mercado. Ayer escuchando, viendo Trading Latino, había dicho que hoy que estábamos llegando a una fase de acumulación en el diario. Ahorita les pongo el, este, el otro indicador, nada más que estaba probando con una media de 100, pero ahorita habilitamos nosotros nuestro indicador. Una disculpa por el video anterior si no se escuchó bien o hubo alguna interferencia. A veces lo primero, espero que este vaya un poquito mejor. Ojalá esta canción o esta música no tenga copyright para que no esté todo callado. Precio el día del 9 del 8 de 2022 de Bitcoin de 23.138 en el exchange de Binex. Y más o menos una media de entre todos los chains de $23.130. ¿Será que sí cambiemos la tendencia de bajista a alcista? Para los que no me entiendan qué es una fase de acumulación, recuerden que la clase pasada habíamos visto lo que es un, una metodología, la metodología Wyckoff. Metodología Wyckoff. Dice que toda metodología o la metodología Wyckoff la tiende por fases. No, especifica cuatro fases en su metodología, que es la tendencia bajista o alcista, dependiendo del caso, una fase de acumulación y una de distribución. Si alguien sabe más de la metodología Wyckoff, lo puede dejar aquí en los comentarios.
Aparentemente sí se ve bien, se escucha bien. Pues vamos a empezar de lleno. Como les comentaba, precio de Bitcoin $23,140. Espero que no caiga, porque pues, el noob invirtió ahí unos dineritos. Entonces son los de la casa. En temporalidad diaria, como les comentaba, ya había quitado, estaba probando lo que era el MACD. Es un indicador que según es muy bueno, ya que involucra unas medias móviles que te indican la tendencia. Pero esta estrategia la estoy probando y para la siguiente la estudiaremos. Si ustedes tienen una mejor configuración o una mejor estrategia con la MACD, pues lo pueden hacer saber por los comentarios. Pero por lo pronto no nos interesa, vamos a comentarla. Uh, Ahora el mendigo interno quiere jalar. A ver, TradingView. Ya saben que TradingView es para ver lo que es el precio. Ahí está. Pues ayer como estaba viendo lo del canal de Trading Latino, decía que llegábamos a una zona de acumulación en el precio, que era esta zona. ¿Qué es una zona de acumulación? Bueno, vamos a investigar qué es una zona de acumulación. Pero prácticamente nos indica que se mueve por ciclos o movimientos, los cuales son las tendencias ya sea bajista o alcista, zona de acumulación y zona de distribución. Vamos a ver una imagen mejor. Pues aquí está. Vamos a hacerlo más grandecito. Ah, caray. Vamos a regresarnos, hacerlo más grande. Aquí está. Resulta que nosotros cuando llegamos al máximo histórico de Bitcoin, a $69,000 aproximadamente, este indicaba Trading Latino que que íbamos a pasar el 31 de diciembre a una tendencia lo que era bajista. Entonces nosotros adoptamos lo que es esta tendencia bajista. Pero pues como lo explica, los mercados cuando no son memes no caen eternamente. Entonces depende de la temporalidad. Ya acabamos o estamos a punto tal vez de acabar una fase de tendencia bajista. Y ahorita estamos en esta fase, la acumulación. Y vamos a pasar a lo que es la tendencia alcista. Esto él lo explica que en el gráfico diario o en el semanal, que no hay que confundir temporalidades porque son muy diferentes las temporalidades. Entonces ahorita estamos en la fase de acumulación. Él lo explica que la fase de acumulación está porque que
Él indica que la fase de acumulación está porque las dos medias móviles se están estrechando, no hay mucha volatilidad entre el precio, entonces él lo manejaba. Por ejemplo, si ocultamos el precio, vemos como el precio hace mínimos más altos y máximos más altos que el anterior. Eso lo podemos ver aquí. Entonces, cuando una tendencia se va rompiendo, lo podemos ver aquí, aquí y aquí. Altos más máximos que los altos y mínimos más altos que los mínimos. Entonces se rompe una tendencia y entramos en lo que era en una fase que se le llama rango lateral o en rango como tal, donde el precio nada más se la pasa pues en ese movimiento, en un rango, para posiblemente explotar a la alza con fuerza y cambiar de una dirección, ya que nos conviene que pues, cambie de dirección, ya que tenemos un dinero ahí invertido. Espero que sí estoy yendo bien el directito. Esta es una pequeña introducción. Ahorita nos vamos a lo que es el verdadero asunto del video. Entonces, maneja que es la zona de acumulación y esperamos que sí sea zona de acumulación porque no se sabe si es distribución o acumulación. Acumulación es cuando está acumulando el precio y va a rebotar al alza. Y distribución es cuando el precio ya está en su punto más alto, empieza a entrar en una zona de rango y va hacia la baja. No nos conviene que sea una zona de distribución, ya que si llegara a ser una zona de distribución, pues prácticamente nos partiría el queso. Sería pues muy bajo, abajo de 20,000 y pues no nos conviene, ya que ahorita pues, nosotros estamos un poquito comprados. Claro que si eres, lo explicaba la vez anterior, si eres un holder o un tipo de trader que va a meses o años, pues no debe de importarte. Si eres un trader interino o bueno, que abre operaciones diarias, ahí sí no te conviene que el precio se vaya hacia la baja. Si tu inversión la quieres para pasado mañana o el viernes, no te conviene. Entonces esperemos que sea una fase de acumulación. Entonces nosotros venimos ahorita de una tendencia bajista. Estoy corroborando bien que se vea el video porque está un poquito. Parece que se escucha bien. Entonces, por nuestro bien, o sea una fase de acumulación y no una fase de distribución, si no nos partiría el queso y pues nos iríamos hasta abajo. De por sí, pues ya ven cómo está todo la economía mundial, entonces no nos conviene. Entonces, habilitando aquí el gráfico, entró a la fase de acumulación, esperando que sea fase de acumulación. Lo que es el monitor o los vallecitos verdes tienen una direccionalidad alcista, ya lo explicaba ayer lo que era Jaime. Y el ADX estaba tomando fuerza, ahorita se está tornando a la baja, no nos conviene, ojalá no se vaya abajo de los 20,000, si no, pues ya valimos. En el de 4 horas
Recuerden que no son las mismas temporalidades. Tal vez en un gráfico diario estemos en alcistas, pero de 4 horas estemos bajistas. Hay que entender las temporalidades. Recuerden que el de 5 minutos, el de 15 y el de 10 minutos pueden ser para operaciones de una hora, el de una hora para operaciones de un día, el de 4 horas operaciones de 2 a 3 días, el diario de 7 a 10 días, el semanal de un mes a 3 meses y el mensual de un año a 3 años. Estas fechas o estos rangos yo no los puse. Recuerden que aquí estamos estudiando una estrategia que no es de nosotros, para que no vaya a haber ahí detalle. Aquí si se dan cuenta ya se tornó a la baja, el monitor está a la baja y el DI negativo ya tornó por arriba, lo que indica una tendencia bajista y pues obviamente en el precio se ve la tendencia bajista. Entonces esperemos que no Bitcoin no caiga y que nada más sea un pequeño susto esto y que sí se explote y ya cambie dirección en el diario, ya que sí está muy complicado el asunto. Entonces, ok, la canción. Estás viendo, entonces esa es la metodología de Wyckoff. Si quieres la quieren utilizar o estudiar, pues hay mucho contenido en internet. Más o menos un gráfico se vería así. Viene de una tendencia bajista, entra como en un rango donde no cae el precio de cierto precio y no sube de cierto precio y después viene la explosión del precio hacia la alza. Más ejemplos de lo que es la tendencia, la distribución y después le viene la tendencia bajista. Entonces por si la quieren estudiar, ahí está. Pero pues a lo que nos truje Chencha, entonces vamos a ver lo que es Binex. Les decía que pues aquí pueden eh, entrenar con dinero ficticio que el exchange les da. ¿Cuál es la ventaja de este exchange? Es que si se te acaba tu dinero ficticio puedes pedir y si se te vuelve a acabar puedes pedir más hasta que te quede claro tu estrategia y nosotros no invertir ni un solo peso. Entonces, cuando nos hicimos sesión, recuerden que el video anterior hicimos una cuenta, nos va a llegar a este apartado. Nosotros vamos a operar futuros en contratos, nos vamos a futuros estándar. Y aquí nos va a aparecer lo que es el exchange. Cómo se desglosa, los últimos cambios de la moneda o el activo que estés viendo. Eh, Todos los exchanges muestran lo que es el Trading View, pero en su modo básico, donde pues no te da todos los indicadores, pero pues varios si estás estudiando una estrategia sencilla, los más comunes los pueden dar aquí. Por ejemplo, aquí no da el squeeze momentum, por eso ocupamos el Trading View. Pero pues en el caso que estemos viendo lo del MACD, que les digo que para el próximo video o próximos videos vamos a verlo. La encontré y me parece una estrategia buena. Aquí viene MACD. Ya lo posicionamos y lo configuramos. Y la ventaja es que nosotros vamos viendo cómo aquí vamos operando y vamos abriendo lo que es el precio. Después en la parte de abajo, aquí van a ser las operaciones que vayamos abriendo, ya sea en la moneda de cambio que nosotros tengamos. En este caso vamos a ocupar BUST, que es la moneda ficticia que Binex nos da para que podamos abrir operaciones. Y pues como les digo, te da 100.000 BUST. Cuando se te acaben los BUST, pues puedes pedir más. Aquí pues el reto es de 10.000, pues pasarlo a una superior, ¿no? A un monto superior y no decaerlo. Y pues aquí podemos arriesgar y alocarnos por lo que ustedes quieran. Entonces, de este lado puedes abrir las operaciones, puedes abrir long y short. Recuerden que long es buy y short es sell, donde la apuestas hacia la alta o hacia la baja, que el precio va a subir.
viene el tipo de orden, si va a abrir orden, va a tomar el precio a la orden de mercado o va a tener una activación, el monto que va a tomar, el apalancamiento y si le vas a programar un stop loss, un take profit. Entonces vámonos pues, a hacer un ejemplito, ¿no? Vámonos. Como no tenemos 2 3 días, vamos a hacer algo que no se debe de hacer al principio. Pues abrir operaciones de scalping. Lo vamos a abrir para ver si verdad la estrategia funciona. El detalle es que no lo practiquen en estas temporalidades, ya que es muy rápido el movimiento y no vas a poder, sobre todo, eh, no vas a poder aplicarlo porque la temporalidad es muy rápida. Entonces, pero para este ejemplo sí lo vamos a ocupar, ya que pues es un directo y pues no tenemos mucho tiempo. Nos pasamos a la temporada de 1 minuto. Ahí está. Y nos vamos. ¿Dónde está? Lo cerramos. Si quieren estudiar la metodología Wyckoff. Y sobre todo si en un video queremos que ver o identificar en un gráfico los movimientos de la metodología Wyckoff, lo podemos hacer. Nada más ahí pídanmelo, si no, no hay bronquitis. Aquí está. Entonces vamos a TradingView y también lo ponemos en 1 minuto, aunque no tengo los indicadores, pero puse las medias móviles. Recuerden que la otra vez las pusimos. O creo que no, a ver, vamos a ponerlas. Esta media la ponemos de 10. No se recomienda en scalping porque ni nos va a dar tiempo a abrir la operación, pero pues más o menos como para que se den una idea. Esta de 55. Esta, vamos a ver nuestro activo. Bitcoin que sea BinX, porque si se dan cuenta, BinX está a $20 menos, porque hace una media entre varios, hace una media entre lo de Bstamp, Binance y pues entre varios exchanges. Entonces vamos a buscar otro activo para que no nada más sea Bitcoin. Aquí está. Vamos a ver también Solana. No lo encuentro. Aquí está. Está.
Estamos buscando una entrada. Nada más que abrimos esta tarde el gráfico, ya no dio entrada. Vamos a experimentar. Vamos a ver en Ethereum.
No, son movimientos que jalan muy rápido. Por eso les decía que luego no se pueden ver en vivo. Pero aquí vemos claramente como una tendencia pasó de bajista a alcista. Me gustan los movimientos fuertes porque cuando explota, como vemos en esta parte de acá, vamos a hacer un poquito de historial. Si se dan cuenta, viene con direccionalidad bajista. De repente aquí pierde fuerza el movimiento, empieza a perder dirección. Y el ADX empieza con fuerza y viene bajando. Y vemos aquí como de repente se gira. Ya perdió fuerza aquí, perdió fuerza arriba. Y vemos como el DI negativo empieza a caer y el DI positivo empieza a subir. Pero si lo hubiéramos agarrado desde aquí, de movimiento, desde aquí, donde se confirma, lo hubiéramos esperado y ven que movimiento se formó. Anda medio lentito este asunto.
lo quiero hacer más grande y no me deja. Pero bueno, se ve un poquito lento. Aquí ya empezó. Entonces, como vemos, aquí el precio entra como una fase de... Ahí estas cosas. Ahí está. El precio entra como una fase de... En este caso como de distribución, que es lo que les decía, de metodologías de Wyckoff. Entonces, no sube, no baja. Yo recomiendo no operar en estos signos de rango, al menos que haya mucha volatilidad. Pero no les recomiendo operar, ya que de repente el precio sube poquito y ya cuando tú vas a entrar baja. Yo veo que es más conveniente operar como en zonas de tendencia. Y pues aquí el precio no cae. Aquí aunque no se ve, lo voy a poner un poquito más grande. Aquí el mercado se torna a la baja y el monitor y el ADX se torna a la baja y vemos como el precio empieza a bajar y de repente agarra aquí fuerza y veamos como el precio baja. Entonces tenemos que aprender a ubicar esas zonas para operarlas. También se están operando en un minuto, también deben vender la tendencia superior, que en este caso es la de 5. Si operan la de 5 tienen que ver la temporada de 15, y si operan la de 15 la de una hora, si es la de una hora la de 4, y así. ¿Por qué? Porque posiblemente por ejemplo en el de un minuto estemos en tendencia alcista, porque en el de 5 minutos apenas empieza su tendencia bajista. Entonces cuando su temporalidad mayor esté en tendencia eh, bajista o alcista, así tenemos que operar en favor de la tendencia padre, veámoslo así. Entonces, bueno, en este caso la tendencia padre es la de 5 minutos. Tendríamos que operar como a favor de la tendencia padre, que es la de 5, y la tendencia hijos la de un minuto. Entonces, si en la tendencia padre está en bajista, pues procuremos operar puras operaciones bajistas en la de un minuto. Y si la tendencia es alcista, pues procuremos operar puras operaciones en esa tendencia. Y vamos a, supongamos que venimos aquí de locos, vamos a abrir una operación así sin ver el gráfico. Nada más que ahorita no hay entrada. Entonces supongamos que vamos a operar. Aquí ponemos como el margen que queremos operar, el apalancamiento. Recuerden que entre menor sea la temporalidad de operación, es mayor el apalancamiento, para que les convenga, pero pues también es más el riesgo por la volatilidad. Por ejemplo, entre dilatino el de 4 horas se llega a manejar en apalancamiento de 5x. Para futuros es la más recomienda de temporales de 4 horas hacia abajo, ya que el diario pues no te va a convenir por la comisión y aparte por la ganancia, porque te cobran comisión. Tendrías que apalancarte bien poquito, como unos 2x, 3x, y pues no te convendría. Entonces él maneja que la temporada de 4 horas vendrían siendo que te apalanques a 5x, el de una hora que te apalanques a 10x, el de 30 minutos a 20, igual como a 20, el de 15. Ya empiezas a aumentar la apalancamiento a 50, 100x de las temporadas más pequeñas, para que en verdad convenga el movimiento. Obviamente cuando operas con temporalidades más chicas, pues ya debes de saber un poquito, debes de tener como conocimiento. Y si ustedes preguntan qué es el apalancamiento, supongamos que tú tienes 5 pesos, vas con el exchange y le dices, ¿sabes qué? Apaláncame por 5. Entonces, ¿qué va a hacer el exchange? Que pues tus 5 pesos los va a multiplicar por 5, y pues tú tendrías un monto mayor para que entres al mercado. Entrarías no con 5 sino con 25. Claro que pues el exchange, pues el ganar de él es, sabes que yo te cobro una comisión, y si pierdes, de todas maneras yo te cobro lo que tú perdiste. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Entonces, por lo regular, hay que ponerlo como orden de activación. ¿Por qué? Porque si le damos orden de mercado y por ejemplo ahorita el exchange va cayendo a 23.082, posiblemente
si la apuestas al mercado, a long, pues te la abra un poquito más arriba. Entonces entras en pérdidas. Igual en short te la abra un poquito más abajo y entres en pérdidas. Entonces lo conveniente es siempre que la abras a mercado, activación, perdón. Entonces aquí le di, ¿sabes qué? Cuando llegue a 23.050, le dices, ábreme un short. O cuando entra a 23.080, ábreme un short. Es un ejemplo. Como es una temporada bajita, pues recuerden que pues es apalancamiento fuerte. Siempre tener un stop loss. En caso que los scalping es tirarle a perder tu dinero porque es muy rápido la temporada. Pero si eres muy conservador, pues le dices, ¿sabes qué? Pues quiero que nada más perder un 30% de lo que voy a invertir. Y un profit pues también debe ser más o menos a un 30% o a un 50%. Entonces, le damos short. Te dice que le hace el aviso de privacidad y de todo lo que estás de acuerdo. Prácticamente que si pierdes tu lana, pues ya, te chingaste. Y pues al momento de darle a aplicar, aquí en la parte de abajo, debe haber un apartado de activación. Si no aparece, ahorita le damos a recargar. Como que no la quiere abrir. Como les comentaba, esta es como una fase de acumulación o distribución, nunca sabemos. Podría ser una zona de distribución y caer más. Podría ser una zona de acumulación y subir. En estas temporadas, en esos rangos no les conviene operar porque pues es muy fácil perder ahí. Vamos a ver. Aquí está. Entonces, órdenes de activación. Cuando llegue este precio se me va a activar mi long y va a pasar al apartado de mis operaciones. En este caso todavía no ha subido. Muchos también se guían por lo que es los trades. Aquí si se dan cuenta puro short, entonces como que por lo regular casi todos los inversores dicen va a caer. Y los poquitos van a decir esto va para arriba. Son muy pocos. Como les decía, somos traders noobs, entonces el presupuesto anda bajo. Por eso apoyen al canal para poder mejorar todo.
Y si se preguntan qué es lo que estudié, bueno, ahorita yo soy ingeniero en sistemas computacionales, me dedico a programar. Entonces, pues ya sabrán, ahí ese poquito de la compu. Ahí está. Perdón, es que se había caído, chicos. Perdón, chicos, está un poquito lento el internet. Y se supone que es temprano y debería estar más rápido el chingón internet. Parece que se estabilizó. Bueno, como les comentaba, en este caso se, se está viendo que podría ser una fase de distribución. Entonces, eso indica que va a ir para abajo y pues ahorita en el de 5 minutos pues ahí va. La tendencia padres va hacia abajo. Entonces nos indica que pues en la temporada dijo podemos tomar puras indicaciones, puras operaciones hacia la parte baja. Entonces chicos, yo creo que aquí los voy a dejar porque si está fallando un poco el internet. No quiero que siga cortando. Pero prácticamente es eso. Ustedes pueden arriesgar todo su dinero y ponerle lo casi ponerle y todo. El tema es que no hagan eso. No nos pongamos con la estrategia, la vayamos aprendiendo. Recuerden que también soy nuevo en YouTube. Si hay errores, pues una disculpa. Vamos a entrar a un precio de mercado para que vean cómo se activa antes de cortar. Un short vamos a aplicar, vamos a precio de mercado y vamos a meterle unos 200 BST, apalancarlos por 100 y le dan short. Si se dan cuenta, no les configuré take profit ni stop loss, porque ahorita les voy a enseñar cómo se configura. Ya se va un poco lento el internet. Sí chicos, yo creo que les voy a hacer un video mejor especial en lo que veo este asunto del internet. Se supone que este vamos a intentar la última vez. $200, bueno, VST a 100x
y que ustedes quieran probar sus estrategias, aquí lo pueden hacer. Recuerden que aquí tiene TradingView integrado. Parece, creo que sí se ejecutó. Entonces estoy diciendo al exchange que multiplique mis 200 por 100, que me preste 100 veces los 200. Otra está ejecutando la operación. Si en el caso de que no les configure el take profit ni el stop loss, al principio ustedes lo pueden configurar aquí, ya sea por rango de precio o por porcentaje de su inversión ejecutada. También su stop loss lo pueden probar aquí, también por precio o por porcentaje de inversión. En este caso le voy a decir que vamos a perder un 30% si el mercado se va hacia arriba, y en el take profit supongamos que le vamos a decir que vamos a ganar un 50%. Ya le damos confirmar y pues aquí aparece cómo se configuró el take profit y el stop loss. Pues ahorita pues vamos en pérdida, pero pues esperemos que no se quede así en pérdida. Vamos a ver, y así pueden ir entrenando sus estrategias para que pues no quemen cuentas, porque luego la ventaja de BinX es cuando el precio se va hacia la baja, como que ellos te protegen, y antes de quemar tu cuenta como te sacan para que no se consuma tu dinero. Esa es la ventaja de BinX. Entonces si te quieres alocar, pues prueba los BUSD que te ofrece BinX. Recuerda que son ilimitados. Si se te acaban puedes pedir más y pedir más y pedir más. Aquí se ve, ¿no? Un mercado anda medio locón. Ya después que nosotros aprendamos bien todo este detalle, aquí mismo en el TradingView se puede abrir lo que es el exchange de BinX. Aquí en la parte de abajo te vas a de ver un apartado de exchange. Aquí está, en el panel trading le das en los tres puntitos y buscas BinX, le das conectar, metes tus datos de tu cuenta y pues te loguea. ¿Cuál es la ventaja? Que aquí tenemos lo que es el botón de short y long, y pues es más fácil de aquí abrir la operación cuando apenas va cayendo, porque en lo que vas al exchange pierdes el tiempo, entonces es más fácil desde aquí. Pero pues esto lo vamos a ocupar hasta que ya tengamos bien dominada la estrategia. Por ejemplo, ahorita la regamos y entramos muy tarde, pudimos haber entrado desde acá, desde que nos marcaba. También otra cosa que hay que aprender a dominar son las emociones, porque por ejemplo aquí nosotros hubiéramos entrado por la estrategia desde aquí y empieza a caer y de repente vemos que se alza, entonces luego son nuestras emociones y vendemos antes de. Entonces también hay que aprender a controlar eso, las emociones. En este caso hay varios tipos de velas, pero pues ese les haré un video en especial. En este caso tenemos una vela de absorción por la parte de baja, donde indica que pues la gente empieza a empujar el precio hacia el alza, y pues lo vemos por esta velota con mechazo, o lo que se le llama un hammer, un martillo, una vela martillo. Y pues como se den cuenta, hasta aquí ya perdimos o estamos ganando, no sé. Y cuando ustedes quieran cerrar antes de tiempo, aquí lo pueden hacer en cierre. Nada más que está un poquillo lento. Pero pues ahí pueden cerrar su operación. En este caso pues como a pesar de que en el de 1 minuto está subiendo, en el de 5 minutos está hacia la baja, entonces tengan mucho cuidado de no confundirse. Entonces hay que operar a favor de la tendencia padre. En este caso de este lado hubiéramos operado hacia la alza, en este caso va hacia la baja y tenemos que operar operaciones hacia la baja.
Bueno amigos, por mi parte fue todo. Espero que les haya gustado el video. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Eh, Ahorita perdonen por los errores. Yo creo que voy a ver eso del internet porque está fallando. Si no, les voy a hacer videos grabados. Pero vamos a tratar de hacer directos donde veamos el precio que hace. Si tienen alguna duda de lo que expliqué, me pueden ahí preguntar. Pues juntos investigamos y vemos qué show. Pues mi parte fue todo.